Y ya estamos de regreso aquí en Radio Agricultura y también en Agricultura TV. Soy Cata Droguet, acompañándote en Chile Sustentable. Este espacio que ya tiene 12 años de emisión y que lo que busca es que todos y todas podamos comprender la importancia del cuidado de la naturaleza, de la sustentabilidad y también de todos los aspectos sociales que eso conlleva. Vamos a comenzar con nuestra próxima invitada. Ella es Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Connie, ¿cómo estás? Bienvenida a Chile Sustentable. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte acá porque nos interesaba muchísimo abordar este tema y entender cuál es el trabajo de la Fundación Glaciares Chilenos, que además celebra 6 años de una labor muy comprometida con la educación, divulgación y protección de nuestros glaciares. Pero partamos, Connie, por lo primero, para quien no tiene idea de esto, ¿qué son los glaciares? ¿Por qué están amenazados y por qué son tan importantes para el planeta? Súper. Primero, los glaciares en términos sencillos corresponde a un hielo que se forma tras la acumulación de nieve a través de los años y los milenios en realidad. Son este hielo que se forma y que esta nieve no se derrite verano tras verano, sino que se va manteniendo, acumulando, se compacta en masas muy espesas y ahí se forma este hielo glaciar, no es el hielo estacional que se puede derretir. ¿Y por qué son fundamentales? Bueno, nosotros tenemos en el mundo glaciares, superficie glaciar que corresponden a las grandes reservas de agua dulce. El 70% de las reservas de agua dulce del mundo se encuentran en los glaciares. Y en nuestro país en particular también son fundamentales. Tenemos el 80% de los glaciares de Sudamérica, eso es muy importante. Tenemos más de 26.000 glaciares en nuestro país y están distribuidos de norte a sur en todas las regiones de nuestro país. Así que básicamente somos un país de glaciares, entonces es muy importante aprender de ellos, aprender los glaciares que hay en cada región y también son importantes, como te decía, por el tema del suministro de agua dulce. Yo creo que es la principal razón que siempre se conoce más. Nosotros bebemos agua gracias a los glaciares, pero también son hogar de una biodiversidad muy importante, son las cabeceras de cuenca que alimentan los cursos de agua, entonces también tienen un rol ecosistémico muy importante, entonces son fundamentales para el ser humano, pero también para los ecosistemas que habitan cerca de ellos. Y bueno, las principales afectaciones a nivel global y en nuestro país tienen que ver con el aumento de las temperaturas por las emisiones de CO2, ¿cierto? Las grandes industrias son las que principalmente han provocado este aceleramiento en el derretimiento de los glaciares, pero a su vez también en nuestro país los glaciares no tienen ningún grado de protección si no están en algún parque nacional y los deja a expensas, ¿cierto?, de la destrucción o la afectación de proyectos mineros también y otro tipo de industrias extractivas. Chile es tierra de glaciares, ha quedado claro con esa explicación, Connie. Tengo un dato acá que dice que tenemos más de 26.000 glaciares. Así es. Que son muchísimos. ¿Dónde están los glaciares? Para quien se pregunte, ¿dónde si son tremendas masas de hielo? Bueno, como decía, como requiere nieve que se vaya acumulando año tras año, requiere específicamente condiciones de bajas temperaturas. Ya. Y en nuestro país, bueno, y en el mundo en general se ubican en las altas montañas. Ahí tenemos bajas temperaturas y nosotros, como tenemos la cordillera de los Andes de norte a sur, tenemos ahí el espacio idóneo para que los glaciares se mantengan. Y a su vez también estamos muy cerca del polo sur, entonces ahí también tenemos glaciares ya a un sobrenivel del mar, digamos, como los grandes glaciares patagónicos que la mayoría conoce, que son los más conocidos, son los que están más a la vista, se pueden visitar de manera turística, pero también en la zona ya centro y norte del país los glaciares se ubican más en la alta montaña, por eso es difícil verlos, en general acceden a ellos o los científicos o los montañistas, personas que están vinculadas de manera más específica a ellos, y por lo mismo también quedan expensas de que pase cualquier cosa con otros proyectos extractivos. Pero, por dar también un dato importante, en la región metropolitana tenemos más de 1.200 glaciares, que muchas veces nosotros no hacemos no tenemos noción de la cordillera que tenemos también en nuestra región, que es muy importante. Sin duda que sí. Connie, en los últimos 20 años, más de 6 proyectos de ley sobre la protección de los glaciares han sido presentados en nuestro país sin que ninguno haya logrado ser aprobado. Eso nos llama mucho la atención y queremos tener tu impresión también.
¿por qué no tenemos una ley de protección de glaciares en Chile, entendiendo que Chile es un país de glaciares, tenemos más de 26.000 glaciares acá y entendemos también la importancia que eso tiene para el planeta en general? Ujú. Bueno, justo entre hoy y mañana vamos a publicar en nuestro sitio y en nuestras redes sociales una revisión de lo que han sido estos 20 años de proyectos fallidos de protección de ley de glaciares para que lo puedan revisar. Y principalmente tiene que ver con el tema de la industria minera, ¿cierto? Acá en Chile tiene un gran poder el lobby minero que ejerce presión al creer que si se protegen los glaciares van a quedar sin un espacio físico para desarrollar su industria. Entonces, básicamente es una lucha entre minería y glaciares. Constantemente estos proyectos tienen que, ¿cierto?, definir qué es lo que se va a proteger. Hay algunos proyectos que son más concretos que han pasado, digamos, que se protege específicamente el hielo del glaciar, y otros que son los más recientes, que se habla, por ejemplo, del ambiente periglaciar, que corresponde también al entorno del glaciar que debe ser protegido, porque sabemos que no sirve de nada proteger, no sé, el humedal, si al lado hay una industria que está igual generando una afectación. Entonces con el glaciar sucede lo mismo, tiene que haber un área también, una cuenca protegida. Y finalmente esto choca con los intereses mineros porque le queda menos territorio básicamente en la cordillera para generar su industria. Entonces se presentan estos proyectos, pasan por las distintas comisiones que les hacen observaciones y siempre la mayoría queda atorado en las comisiones de minería o de hacienda, porque tiene que ver con que topa con esta idea también de que sin generar esta industria minera nosotros nos vamos a quedar como país sin ingresos, pero si no tenemos glaciares nos vamos a quedar sin agua. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que importa más? ¿Cuál sería el punto medio? Si tú pudieras alzar la mano ahí y explicar por qué es importante tener una ley glaciar en donde tengamos un equilibrio, ¿no? Que no se vaya el péndulo ni tampoco para acá. ¿Cuáles serían tus argumentos, Connie? Bueno, en primer lugar, creo que no hay que enfocarse tampoco en solo una industria que sea el sueldo de nuestro país, que también hay varios estudios que indican que eso hoy en día ya no es así. Ya no vivimos netamente de la industria del cobre. Entonces, otro elemento importante es fomentar otro tipo de industria. Entonces, ¿por qué no, en vez de fomentar la extracción de estos minerales de manera tan desmedida, por qué no fomentamos a Chile como un país de turismo sustentable, donde ahí los glaciares también cobran un protagonismo gigante? Entonces, creo que también se trata de diversificar y entender la naturaleza, no solamente como un elemento que hay que resguardar y no tocar, sino que la naturaleza también es para disfrutarla, generar educación ambiental y generar también cercanía de las personas con su territorio. Entonces, creo que todo esto que nos ofrece la naturaleza, nuestro territorio, los glaciares, los ríos en el sur, etcétera, es una invitación más que una prohibición en sí de que nuestro país se desarrolle. Creo que hay que pensar otras formas de desarrollo en realidad. Estamos conversando con Constanza Espinosa, ella es directora de la Fundación Glaciares Chilenos, que nos vino a acompañar aquí hoy día al Chile Sustentable en este estreno del mes de diciembre. Permíteme saludar a nuestros patrocinadores, Connie, porque estamos con Sodimac. En Sodimac creamos soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere nuestros productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Sé parte de las acciones que generan grandes cambios. En Sodimac cuidemos la casa de todos y de todas. Gracias, Sodimac, por acompañarnos en este espacio Chile Sustentable. Estamos en Radio Agricultura y también en Agricultura TV. Connie, vuelvo contigo. Estamos haciendo este especial, esta conversación para entender la importancia de los glaciares. Yo siento que nos falta educación, que nos falta conocimiento. ¿Cuál es tu perspectiva frente a eso? Porque creo que es un tema que todavía se habla muy poco. Sí, bueno, la fundación nace hace 6 años, como lo mencionaste, con ese propósito. Con mi hermano Felipe, que somos los fundadores, comenzamos a aprender un poco de los glaciares sin ser expertos. Nosotros no somos glaciólogos, pero comenzamos a interesarnos y a darnos cuenta que Chile es tierra de glaciares, pero que ese conocimiento o temas más técnicos y específicos queda siempre como relegado a un área académica y científica, y esto no tiene que ver no es culpa, digamos, de la academia, porque ellos se encargan de investigar. Entonces están en terreno, monitoreando, viendo el avance o retroceso de los glaciares. Entonces, como fundación decidimos ser una plataforma de educación para la ciudadanía.
Y ha sido un gran avance. Hoy en día yo creo que uno puede hablar con las personas de distintos lugares y comprenden, saben que hay glaciares, por ejemplo, en la región metropolitana, identifican los de Cerro El Plomo, La Paloma. Ha habido un avance, pero obviamente se requiere mucho más, que yo diría que como país, y no solo con el tema de los glaciares, sino que en general le damos la espalda a la cordillera en muchos aspectos. No sabemos bien qué biodiversidad habita ahí, cómo se llaman los glaciares, cuántos volcanes tenemos, por dar un ejemplo, los nombres de los ríos. Entonces creo que hay una necesidad transversal de que como chilenos nos apropiemos de nuestro territorio y de los ecosistemas que habitan en él. Sin duda que sí. ¿Qué mejor que hacerlo con un día del glaciar? ¿No te parece Así una es. buena idea? Entiendo que hay una propuesta ya concreta para este 2025 que se acerca. Cuéntanos de esto del Día del Glaciar y también lo que quieren impulsar ustedes como fundación. Sí, justo en enero del 2024 de este año, la ONU decretó el año 2025 como el año internacional por la conservación de los glaciares. Esto a nivel mundial, y es un hito sumamente importante porque la idea de este año y de esta conmemoración es centrar todos los esfuerzos en tomar medidas para la protección de los glaciares, insisto, a nivel global. Y con esto también decretó el Día Mundial de los Glaciares. Es la primera vez que tenemos una efeméride que celebre los glaciares, que sería el 21 de marzo, que se celebra desde el 2025. Y sumado a esto, en paralelo, antes de este anuncio de la ONU, nosotros como Fundación Glaciares Chilenos, en conjunto con Fundación Plantae, estábamos trabajando en un proyecto para una efeméride nacional, y nos sumamos, ¿cierto?, al impulso de la ONU y presentamos una moción en el Congreso para que se decrete el 21 de marzo también como el Día Nacional, un poco para unar las fuerzas y que sea el mismo día que celebremos a los glaciares. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ambos? Es que el Día Internacional genera acciones globales, pero el Día Nacional lo necesitamos para generar acciones concretas acá de educación, visibilización y protección. Absolutamente, así que tu casa acá para que en marzo hagamos campaña, invitemos a las personas a participar, el Chile Sustentable ahí disponible para ustedes, Connie, y también preguntarte cómo uno en su casa, en su individualidad, también en esta vorágine de cosas que todos tenemos, podemos también ser conscientes y cuidar los glaciares. ¿Qué actos que hago yo en mi casa o tú o ustedes que están viendo la tele, escuchando la radio, afectan a los glaciares? Bueno, creo que nosotros siempre lo dividimos como en tres, que tiene que ver primero con los hábitos, y esto es sumamente repetitivo. Yo creo que nosotros o programas o personas que nos vinculamos a esto estamos constantemente hablando de esto, y a veces parecen acciones que son muy mínimas comparado con el daño que hacen grandes industrias a nivel global, pero no hay que olvidar que, no sé, la botella de plástico que uno encuentra en el río es de una persona que tomó esa bebida o esa agua. El tema de generar incendios, etcétera. Todas son acciones individuales que nosotros tenemos que cuidar tanto en la ciudad que vivimos, como por ejemplo cuando visitamos lugares naturales. Por dar un ejemplo también, los incendios forestales, que el 99% son causas humanas. El humo de los incendios también afecta a los glaciares. Este CO2 contamina los glaciares, se deposita sobre ellos. La contaminación también de los automóviles. Entonces también en la ciudad, preferir, por ejemplo, la bicicleta. Estamos en una ciudad como Santiago, en una gran urbe que está muy contaminada, y esa contaminación también llega a los glaciares. Entonces estos hábitos son importantes. Y por otro lado, yo creo que es informarse, aprender, ser conscientes que uno constantemente tiene que estar investigando, chequeando también las noticias falsas, que hoy en día también están como a la orden del día. Y también yo diría que es comprometerse, movilizarse, y no de repente tomar grandes causas que parecen de repente inabarcables, sino que conocer tu propio territorio. En la región donde vivas, aprende qué glaciares hay cerca, cuál es el río que me da agua, cuáles humedales hay cerca, etcétera. Entonces, creo que conectar con nuestro propio territorio es fundamental para generar conciencia y también para generar acciones de protección. ¿Cómo podemos ayudar para que la Fundación crezca? ¿Qué necesita Glaciares de Chile glaciares chilenos para seguir creciendo? Fondos, no sé. ¿Qué necesitan? Sí, bueno, nosotros constantemente estamos en campaña para buscar nuevos socios. Nosotros en general nos financiamos gracias a la donación mensual de nuestros socios, que gracias a ellos, por ejemplo, celebramos el sábado pasado con un evento de nuestros 6 años, un evento de charlas y conversatorios para la comunidad. Entonces, que se suscriban, que aporten. Cada uno de los proyectos que realizamos se realiza gracias a ese aporte. Y si no, también compartir, seguirnos, comentar,
esa difusión en redes sociales hoy también es sumamente importante. Oye, ¿y podría ser un buen regalo de Navidad, por ejemplo, regalar una membresía? Por ejemplo, también. Oye, qué buen dato. No regalen cuestiones que nadie necesita y que contaminan el planeta. Regalen acciones concretas, Exacto. ¿verdad? Sí, súper. Muy buena la invitación. Así que Bueno. los invito ahí para que regalen una suscripción para Me Navidad. encanta, ya, yo quiero eso, viejito pascuero, tráemelo por favor. Connie Espinosa, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Chile Sustentable, directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Muchas gracias, Cata. Vamos a ir nosotros a una breve pausa y al regreso, Connie, viene un amigo nuestro de muchos años, Matías Azun. Vamos a hacer un análisis de lo bueno, lo malo, lo feo, lo positivo, lo que se viene desde Greenpeace. Vamos a la pausa y al regreso mucho más de Chile Sustentable.